No, tú no me dijiste nada. Además, no me dejaste las instrucciones. Hola, hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Te pregunto, ¿alguna vez has escuchado a alguien conjugar los verbos como lo hicimos en el inicio de este video? Hiciste, dijiste, fuiste, dejaste. Pues sucede que muchísima gente, no solo estudiantes de español como segunda lengua, sino hablantes nativos de español, se confunden y añaden una S final en la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo y hablan o escriben, por ejemplo, dijiste. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el pretérito perfecto simple? Es un tiempo verbal que expresa una acción que ocurrió en el pasado. Una acción que ya se terminó, se acabó, ya fue completada. El intervalo de tiempo al que nos estamos refiriendo se ubica completamente en el pasado y no se relaciona con el tiempo en el que estamos hablando. Este tiempo verbal también se le llama pretérito indefinido. Bueno, vamos a conjugar un verbo en este tiempo, pretérito perfecto simple, y bueno, vamos a escoger un verbo facilito y bonito. El verbo amar. Entonces, empecemos. Yo amé. Tú amaste. Él, ella o usted amó. Nosotros amamos. Vosotros amasteis. Ellos, ellas o ustedes amaron. ¿Lo ven? No hay una S al final de la segunda persona. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Por dónde viene entonces la confusión? Vamos a ver. Quizás se deba al hecho de que la segunda persona del singular en los demás tiempos verbales sí lleva una S al final. Vamos a verlo, vamos a usar el mismo verbo amar. Entonces, en presente, amas. En pretérito imperfecto, amabas. En futuro, amarás. En condicional, amarías. En presente de subjuntivo, ames. En futuro de subjuntivo, amares. En pretérito imperfecto de subjuntivo, amaras o amases. Entonces, como se puede ver aquí, esos tiempos verbales sí llevan una S al final. Entonces, por este camino puede venir la confusión. Para otros, no se trata de una confusión, sino de una analogía morfológica. Es decir, sobre la base de unas formas, el hablante deduce una nueva norma y la aplica. A veces, esta norma no es pues la más acertada. En el caso que nos ocupa, que es la segunda persona del singular, esta normalmente termina en S. Entonces la gente convierte esto en una regla general y le coloca una S final a todas las formas verbales de la segunda persona del singular. Por otro lado, hay quienes dicen que
esta S final podría tratarse de un arcaísmo. En el siglo de oro, algunos autores cultos usaban esta S final. Por ejemplo, Fray Antonio de Guevara, en su obra Reloj de Príncipes de 1529, nos dice: por ocasión de correr un caballo, tú y Patricio, tu vecino, levantastes un gran alboroto. Otro ejemplo: más pena os darán las palabras malas que dijistes que no aquel a quien las dijistes. En todo caso, el uso de esta S final está muy extendido en países como España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, entre otros. Y ya sea confusión, analogía morfológica, arcaísmo o lo que sea, siempre es preferible que digas dijiste, así, sin S. ¿Hiciste el informe? No, tú no me dijiste nada. Además, no me dejaste las instrucciones. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista. Me prometiste quedarte, pero te fuiste cobarde y me dejaste bastarde. Ah, no es bastarde, es bastardo, pero no rima.